Ahora vamos a hablar acerca de lo que son los lenguajes de programación. Este es uno de los módulos que posiblemente estabas esperando desde hace un buen rato. Y acá te voy a dar desde mi punto de vista, desde mi opinión, y he elaborado una recopilación de los lenguajes de programación modernos que hoy en día están en uso en la industria. Esto pues te voy a dar una amplia variedad. Hice un trabajo bastante arduo sobre esto. Considero que va a ser bastante útil para ti y es lo más importante de este webinar. Y hay que entender que cada uno de estos lenguajes de programación tienen características específicas, sirven para un nicho en específico, tienen su comportamiento en particular, pocos tendrán en común unos del otro, algunos sí tienen cosas en común. Y algo que hay que entender que, pues bueno, cada uno de estos lenguajes tienen sus ventajas y desventajas. No existe el lenguaje de programación perfecto. Hay que entender que cada lenguaje tiene un propósito particular. Y obviamente, esto que te voy a compartir, estos lenguajes se utilizan hoy en día en la actualidad. Muy bien. El primer lenguaje de programación, y aunque parezca paradójico, es un grupo de dos lenguajes y es C# y F#. Hay que entender que, bueno, C# y F# son lenguajes de programación propiamente de Microsoft, la empresa Microsoft. C# está orientado a objetos, que es de los paradigmas de programación que se utilizan mayormente, y F# es un lenguaje de programación funcional, lo que ya te he mencionado. Estos lenguajes son bastante seguros hoy en día en la industria, se utilizan bastante por diferentes razones, pero una de las cosas que yo quiero resaltar es que son lenguajes de programación que contribuyen a la forma en cómo están diseñados, su sintaxis, su estructura, su orden, es que contribuyen mucho a lo que es la seguridad, que se pueden establecer diferentes mecanismos que a su vez ya las mismas herramientas te pueden proveer de una forma más sencilla. Algo que tiene C# es que es fuertemente tipado. Este es un tipo de código o un tipo de lenguaje de programación en donde tú debes definir de forma explícita los tipos de datos que quieres utilizar y no se puede cambiar dentro de lo que es la ejecución del software. Esto también tiene cosas buenas, cosas malas, eso lo dejo a tu criterio. Y algo que también tiene estos lenguajes, ambos lenguajes que son multiplataforma, se pueden ejecutar en diferentes sistemas operativos. Algo particular que tienen también es que contribuyen mucho a lo que es la recolección de basura, que es un término, entre comillas, que los lenguajes de alto nivel ya traen consigo. Muchas de las nuevas actualizaciones es la recolección de basura en memoria. Normalmente cuando son lenguajes de bajo nivel, eso hay que controlarlo de forma explícita. Sin embargo, ya hay lenguajes que hacen ese trabajo de forma automática o nos ahorran un paso dentro de lo que es el desarrollo de software. Otra de las cosas que tiene esta suite es que existe un framework que se llama Unity, que es un framework, es una herramienta bastante completa para lo que es el desarrollo de videojuegos. Y pues obviamente se utiliza con lo que son C# como tal. Se puede usar con F#, como haciendo otro tipo de como actividades o complementos, pero a la final Unity sirve para lo que es el desarrollo de videojuegos y se puede aplicar con C#. Y F#, como te dije, es más para la parte matemática, la parte científica, pero C# en específico se utiliza bastante, créeme, para lo que son las aplicaciones empresariales, ya te dije, científicas para el caso de F#, programación funcional, y algo que tiene, pues, obviamente que contribuye este lenguaje es lo que es al procesamiento masivo y tanto particular de datos, tanto a menor como a mayor escala, y algo que hoy en día también se está acoplando es al uso de lo que es la inteligencia artificial, que es una de las áreas que está en crecimiento. Y para cerrar este lenguaje de programación y sin quedarme atrás, es decirte que C# y F# es compatible, muy compatible con lo que es Azure, la nube de Microsoft, la nube que pues bueno, tiene una gran cantidad de cosas, pero C# y F#, que es el punto que te quiero comentar, es que es bastante compatible con todo este tipo de características y cosas que ya te he mencionado. Muy bien, el segundo lenguaje de programación que te quiero recomendar y dar para este escenario y para esta ocasión que he recopilado es Python. Sin duda, tenía que mencionarlo, traerlo acá a la mesa, y es que Python es un lenguaje de programación orientado a objetos. Tiene su parte, su segunda faceta, pero principalmente la forma adecuada de usarlo es mediante programación orientada a objetos. Tiene su versión funcional, donde una función es un objeto y, pues bueno, ya sabes que a su vez ese objeto puede ser un argumento para otra función. También tiene lo que es la figura de multiplataforma, se puede utilizar en diferentes sistemas operativos, Linux, Mac, Windows, etc. Y algo que tiene Python es que es dinámicamente tipado, que es un tipo de lenguaje de programación en donde, mejor dicho, no es necesario establecer el tipo de dato como tal.
Algo que hay que comprender de Python es que se utiliza muchísimo para lo que son las ciencias de datos, para lo que es el machine learning, toda esta área estadística, se utiliza mucho Python. Algo que también se utiliza es para lo que es aplicaciones de consola, utilitarios, software de utilidad, para ciertas áreas o cosas específicas que se necesiten. Web scraping, que es es una técnica mediante software que permite ir a capturar información de un sitio web. El web scraping se utiliza mucho con Python. Y algo que también es bastante bueno Python es para el uso de la API REST, que son ya prácticamente software o lo que se conoce como backends, que nos permite unificar servicios, por decirlo así, es una capa por debajo de lo que es el frontend, y esto pues nos permite hacer peticiones, hacer otras cosas, y a su vez nos permite dividir una aplicación en diferentes maneras. Y todo esto se puede hacer con Python. Python es un lenguaje de programación interpretado, es de alto nivel, contribuye y se está utilizando mucho para lo que es la inteligencia artificial. Dentro de los frameworks que hoy en día existen en Python, te puedo mencionar algunos, te los recomiendo, y Django, Flask, FastAPI, son frameworks que normalmente se utilizan para aplicaciones web, para backends y otros temas. Sin embargo, también Python hay que saber que es un lenguaje de programación de código abierto. Constantemente la comunidad está haciendo actualizaciones sobre dicho software, y algo que también tiene el Python es el REPL, que es como el intérprete, tiempo de ejecución de lo que es en tiempo real de lo que es Python. Nos permite escribir instrucciones, hace un procesamiento y en vivo, por decirlo de esa manera, nos da los resultados. Entonces, este es otro lenguaje que te recomiendo tenerlo presente. Muy bien, el tercer lenguaje es Java, no podía dejarlo de mencionar, también es un lenguaje de programación orientado a objetos, es portable, en ese sentido pues Java tiene algo particular, y es que existe lo que es la Java Virtual Machine, que es como un sistema operativo, por entre comillas, pero para que tú me entiendas, o una máquina virtual, para que se entienda mejor, que solamente sirve para ejecutar código Java, y esa máquina se puede tener en diferentes sistemas operativos y hace que el código sea portable, yo lo pueda ejecutar en diferentes escenarios. Lo otro que hay que entender hoy en día en Java, que es un lenguaje que se utiliza para móviles y videojuegos, aunque mucho de esto ya también se está haciendo notar con otros lenguajes de programación. Sin embargo, aún hoy en día se sigue utilizando Java y pues bueno, va a seguir siendo útil a lo largo del tiempo como tal. Java también se utiliza para lo que son desarrollar backends, aplicaciones empresariales, que son como aplicaciones a gran escala para que sean usados por muy grandes cantidades de usuarios. Java es bastante bueno para lo que son el desarrollo de aplicaciones con el ámbito de red, para trabajar con red, multihilos, bases de datos. Java es bastante bueno en ese sentido, se puede utilizar bastante. Y algunos de los frameworks que acá te comento, pues bueno, tienes el Android, el framework principal o el sistema operativo de Android de las aplicaciones, puedes trabajar directamente desarrollando aplicaciones para Android, tienes Spring Framework, Maven o Gradle, que son como utilitarios para manejadores de paquetes, de dependencias, Log4j, que son como para manejo de logs, JUnit también, que es para pruebas unitarias, y obviamente algo que tiene Java, y para cerrar este capítulo, es que Java tiene muchas cualidades y herramientas que permiten identificar lo que es el código inseguro. Entonces, este lenguaje contribuye también, como te decía, con C#, por ejemplo, es que su forma su estructura como tal y todas las herramientas que tienen permiten hacer software seguro hoy en día, que es muy importante, muy necesario que las aplicaciones sean seguras, y por ende tener lenguajes de programación que ya contribuyen de forma nativa o mediante herramientas de terceros a hacer dichas aplicaciones seguras, pues es mucho mejor. Muy bien, otro de los lenguajes que no podía quedarme atrás es JavaScript. Este lenguaje, pues hoy en día ya lo habrás escuchado quizás, y es que es un lenguaje para lo que es el desarrollo de aplicaciones web e híbridas, que son tipos de aplicaciones que se pueden desarrollar. Existe algo particular en Java que se llama eso pues parte del mundo JavaScript, es que existen funciones, eventos, es de tipado dinámico, también ya esto te lo he mencionado, que es básicamente en donde el tipo de datos va cambiando durante la ejecución del programa. Algo que tiene JavaScript es que existe lo que se llama
JSON, que es como la forma y manera en que normalmente hoy en día se utiliza la transmisión de información de un formato a otro. Normalmente se trabaja con JSON y el JSON es un formato que proviene de JavaScript como tal. Existen supersets que son como adaptaciones que se le hacen a JavaScript para hacerlo mejor, y uno de los lenguajes es TypeScript, que también es otro de los lenguajes de programación que son como, no voy a decir que quizás son mejores que otros, sino que se hacen una mejora como tal y se ofrece como otra alternativa de software o de lenguaje de programación en sí. Ambos son compatibles, tienen sus pros y sus contras. Sin embargo, en JavaScript existe algo que son también los frameworks, que ya eso también lo habrás escuchado, como Angular, React, Vue.js, jQuery, que aunque sea antiguo, al día de hoy se sigue utilizando. Algo que también permite Angular es que trabaja con Ionic para hacer aplicaciones híbridas, y JavaScript contiene algo que se llama el DOM, que el DOM es como la estructura, trabajar de forma dinámica con lo que es el cuerpo del sitio en HTML, en lo que es un sitio web como tal. Dentro de los frameworks de otros que ya te he mencionado, pues bueno, todos los que te comenté, Angular, React, Vue, son para la parte del frontend. Sin embargo, para la parte del backend, puedes utilizar Node, puedes utilizar Express, Webpack, que también es como un utilitario que permite empaquetar aplicaciones. Y otra de las cosas que también tiene JavaScript es que tiene algo que se llama lo que es la programación asíncrona, que se utiliza normalmente para trabajar en red y trabajar con archivos. Es bastante bueno este tipo de programación, que es bastante útil y se está impulsando muchísimo este tipo de programación. Y algo que JavaScript también tiene que contribuye a lo que es la seguridad y no admite lo que se conoce como la inyección de código. Entonces, te dejo esto para que lo puedas entender. Y te recomiendo obviamente que aprendas y lleves a cabo dentro de tu kit de herramientas lo que es JavaScript. Muy bien, y el quinto lenguaje, aunque quizás esta parte vas a decir, bueno, pero ¿cómo me vas a recomendar que trabaje con PHP? Pues sí, te voy a recomendar que tengas dentro de tu kit de lenguaje de programación, y en el orden que ya te lo he indicado, dependiendo de lo que tú también estés buscando y necesites, es que trabajes con o aprendas a trabajar con PHP. PHP es un lenguaje de programación orientado a objetos, principalmente está orientado a lo que es la parte de aplicaciones web. Específicamente, yendo un poco más allá, también podemos desarrollar lo que son backends, es de código abierto, que eso es bastante bueno y es un lenguaje de programación que aún sigue en crecimiento, es bastante flexible, muy fácil de aprender, tiene muchas integraciones, muchas adaptaciones hoy en día, y algo que particularmente tiene PHP es que es bastante compatible con lo que es Apache y Nginx, que son como lenguajes, aplicaciones para lo que son la ejecución de aplicaciones web, aunque sea un poco redundante, pero con Apache y Nginx podemos ejecutar aplicaciones PHP, para que se entienda. Es bastante bueno también para lo que son las aplicaciones empresariales, y dentro de los frameworks que yo te puedo recomendar y que he utilizado son Laravel, Symfony, Coordinator también, que está en la versión, no recuerdo ahorita exactamente, pero ya han sacado nuevas versiones. Y otra de las cosas que también tiene PHP es que es bastante compatible con bases de datos como MySQL, PostgreSQL, SQLite, también son bastante compatibles con lo que es PHP. Y obviamente, sin dudarlo, PHP es compatible con lo que es HTML y lo que son las APIs, el diseño de APIs e integración de APIs, que son básicamente poder ir a consumir diferentes servicios en Internet utilizando PHP. Ese tipo de características dentro de un software pues son bastante usadas, y pues en PHP es relativamente sencillo hacer las implementaciones. Otra de las cosas que también tiene PHP es que es un lenguaje de programación portable, también tiene esa característica que yo lo puedo ejecutar en diferentes plataformas. Ya te he dicho, es fácil de aprender, contribuye a lo que es al manejo realmente de altos volúmenes de tráfico, y algo que PHP pues tiene, evita en cierta medida la inyección, si se hace de forma adecuada, lo que es la inyección SQL, que es un tipo de ataque de ciberseguridad que se utiliza en los ámbitos de seguridad informática y hacking para lo que es atacar aplicaciones web mediante inyección SQL. Entonces PHP, si se utiliza de forma adecuada, de forma correcta, y se puede usar, se puede implementar para blindar a las aplicaciones de este tipo de ataques. Muy bien, acá tenemos
Otros lenguajes, ya estos son los 5 lenguajes de programación que te he recomendado, y acá te dejo otros más. Parte de esto, pues obviamente no podía dejar de mencionar C y C++, que son un lenguaje, uno de los lenguajes más conocidos. Se enfoca mucho a lo que es el lenguaje máquina, es un lenguaje de bajo nivel, se enfoca mucho a lo que es el uso del hardware, manejo de memoria, el desarrollo de controladores, ya todo esto lo hemos hablado, y obviamente los compiladores se utilizan para, y son desarrollados, mejor dicho, con lo que son estos lenguajes C y C++. Tenlo en cuenta si quieres hacer este tipo de soluciones, estás pensando y quieres trabajar con este tipo de áreas dentro del desarrollo de software, pues ten presente que vas a necesitar C y C++. El otro es Ruby, no podía dejarlo de utilizar, no dejarlo de mencionar, utilizado normalmente para lo que son las startups, empresas que van en crecimiento, que pues empresas que quizás tienen en algún momento un bajo presupuesto y no son tan conocidas. Algo que pues bueno tiene Ruby es que tiene un framework que se llama Ruby on Rails, permite lo que es el desarrollo de aplicaciones web como cualquier otro framework en general. También tiene Ruby Motion, que es como para desarrollo de aplicaciones móviles. Tiene Gozu para aplicaciones para videojuegos. Y algo que particularmente tiene es que Ruby es multihilo, permite hacer la programación en múltiples procesos, bastante sencillo, y contribuye, mejor dicho, tiene implementado lo que es una parte de programación funcional. Entonces, pues bueno, eso es una alternativa bastante buena, depende del escenario en el que te encuentres. Estás sacando una aplicación desde cero, consideras que tienes un lenguaje de programación bastante sencillo, Ruby puede ser una buena opción. Y otro lenguaje de programación que también no podía dejar de mencionar y que está hoy en tendencia bastante, sigue en crecimiento, es Golang. También se le conoce como este lenguaje de programación. Está enfocado muchísimo a lo que son las aplicaciones de alto rendimiento, grandes empresas que utilizan y trabajan con grandes cantidades y volúmenes de usuarios, utilizan Go para implementar partes de sus aplicaciones o completas en general, y pues obviamente Go se puede utilizar para hacer desarrollo de aplicaciones web, aplicaciones móviles, trabajar muy bien con infraestructura, es un lenguaje que tiene esa particularidad y esa característica, y es bastante compatible con lo que es el multihilo y la programación paralela. Todos estos son otros lenguajes de programación más todos los que ya te he mencionado que pues debes tener presentes si quieres pues bueno, avanzar como desarrollador de software. Otros lenguajes que también te traigo acá, te tengo más valor acá es, si quieres trabajar ya lo que son con lo que es blockchain, te recomiendo que aprendas a trabajar con Solidity, que es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de contratos inteligentes. Eso es otro, quizás un término un poco más avanzado, pero a rasgos generales es para trabajar con blockchain, es bastante compatible en cierto sentido con JavaScript, tiene una estructura como muy parecida, el tipo de código se puede hacer muy similar, Solidity y JavaScript. Se utiliza mucho para lo que es la red de Ethereum, que es, pues bueno, si has escuchado de blockchain y criptomonedas y Bitcoin, por ejemplo, pues ya sabes que Solidity es una alternativa que se utiliza para lo que es la red de Ethereum. Algo que también nos permite Solidity es desarrollar aplicaciones descentralizadas, que es otro término, otro tipo de aplicación, por llamarlo de esa manera, y obviamente Solidity contribuye mucho a lo que es la seguridad, por eso trabaja con contratos inteligentes. Y otro lenguaje de programación que también te recomiendo y que no te había mencionado es obviamente SQL, que es para trabajar con base de datos relacionales. Ese es uno de los tipos de base de datos más utilizados hoy en día. Recuerda que también tengo un webinar completo de lo que es base de datos relacionales, que también te recomiendo y vas a encontrar en esta academia. Y obviamente SQL pues sirve para lo que son lo que yo determino como el CRUD de datos, la creación, lectura, actualización y eliminación de datos a nivel de bases de datos. Y obviamente en SQL existen subdivisiones o variantes de lo que es el SQL como tal, como son PLSQL, TSQL o Transact SQL o PGSQL para lo que es Postgres. Entonces, estas son varias alternativas que debes tomar en cuenta y obviamente, pues bueno, tenerlo presente como lenguaje de programación que quieras aprender y adoptar.